Universidad César Vallejo. Curso Cátedra Vallejo. Docente Magíster Miguel Ángel Bravo Díaz. Integrantes: Proyecto de Emprendimiento de Difusión Cultural. El proyecto emprendedor es importante porque nos permitirá desarrollar habilidades como la creatividad, la asertividad, la confianza y el pensamiento positivo. Por otro lado, también mejorar la capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones. Nuestro proyecto es importante para que el mundo conozca más del talento peruano de César Vallejo, el más grande y universal de los poetas peruanos. Cátedra Vallejo. El curso de Cátedra Vallejo proyecta realizar una exploración analítica de la vida y obra de César Vallejo, con un marco teórico sobre el tema, para posteriormente involucrar a los estudiantes en la elaboración y presentación de un proyecto emprendedor. Hoy en día, promover el emprendimiento en la educación es una clave esencial para que asumamos riesgos, seamos independientes y tengamos confianza en nuestro futuro laboral. Emprendimiento cultural es una actividad de apropiación de los valores simbólicos e intangibles de una sociedad para crear diversas maneras de representación plasmadas en bienes y servicios culturales, a través de procesos económicos basados en el riesgo, la creatividad y la innovación, que en su conjunto deben permitir la consolidación de una idea de negocios, empresa u organización. Documental: El humanismo y el compromiso social de César Vallejo en España, aparta de mí este cáliz. César Vallejo es considerado el máximo exponente de las letras de Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. Abarcó casi todos los géneros literarios, poesía narrativa, guiones de teatro y diversos ensayos. Además, realizó una labor periodística escribiendo crónicas y artículos. Corrigió mucho sus textos, puesto que casi nunca estuvo satisfecho con lo que escribía. Biografía: Vida y obra. Nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, La Libertad. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se formó en el seno de una familia mestiza, con una gran devoción cristiana. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la obsesión del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Un año después de terminar la secundaria, en 1910, se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a ciertos problemas económicos debió de regresar a su pueblo. Pero se fijó el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego sus estudios. En 1911 viajó a Lima para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó sus estudios, aunque sus razones para ello en esta ocasión no fueron muy claras. Se cree que pudo ser por los problemas económicos que volvieron a azotarlo, pero algunos creen que simplemente se desilusionó de su carrera una vez llegado a esta. Un año después regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en la carrera de letras, y para poder costearse sus estudios trabaja como maestro. Ya para el 22 de septiembre de 1915, César Vallejo finalmente se graduó de bachiller en letras con su brillante tesis, El romanticismo en la poesía castellana.
En 1919 publicó Los Heraldos Negros, su primer poemario, y en 1921 ganó el Premio del Cuento Nacional por su relato Más allá de la vida y la muerte. En 1922 publicó su afamado poemario Trilce. César Vallejo es considerado el más grande poeta del Perú. Su obra refleja el dolor para las injusticias sociales. Sus poemarios más afamados son Los Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz, Poemas humanos. En narrativa sobresalen Paco Yunque, Fabla salvaje y El tungsteno. Luego, para el año de 1923, César Vallejo se muda a la ciudad de París, buscando nuevas experiencias. En esta ciudad logró llevar a cabo diferentes trabajos para distintos medios de Latinoamérica. Encuentra también a su compañera de vida, Georgette Philippard. César Vallejo puso sus miradas en un nuevo viaje, pero esta vez a la vieja Europa. Con el dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación, se embarca rumbo a la misma y llegó a París el 13 de julio de 1923, donde trabajó como periodista y traductor. Sus 2 primeros años en París fueron de mucha estrechez económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir en la intemperie. Pero fue durante este tiempo que inició su amistad con el escritor español Juan Larrea y con Vicente Huidobro, Pablo Neruda y Tristán Tzara. En 1925 empieza a trabajar como secretario de la recién fundada Les Grands Journaux Iberoamericains, o los Grandes Periódicos Iberoamericanos, una vasta organización publicitaria. También empezó a colaborar para la revista limeña Mundial. Ese año, el gobierno español le concedió una modesta beca para que pudiera continuar sus estudios universitarios de Derecho en España. El 15 de abril de 1938, después de una penosa agonía en la clínica Arago, falleció en París. España, aparta de mí este cáliz. Poemario escrito en 1937 y 1938, en medio de las actividades que realiza Vallejo de apoyo al gobierno republicano. Quizá la colección de poemas más importantes de cuantos se escribió durante la Guerra Civil Española, abarcando temas muy relacionados con la contienda, heroísmo, pasiones, batallas, pueblo obrero y combatiente, mortalidad, inmortalidad, libro, escritura, angustia, exaltación y loa. España arde en su vendaval de muerte. La guerra se precipita sobre todo el territorio nacional y el arte empieza a apadrinar su desconsuelo. César Vallejo escribe tras el humo de las trincheras que lo llevó hasta España. Esta obra parece arrancada de su último aliento. Humanismo y compromiso social. Los valores éticos de César Vallejo que rescatamos en nuestro proyecto son el humanismo y el compromiso social. El humanismo es la doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Estos permiten una mejor convivencia y el desarrollo de las sociedades. Se considera que el amor es el tema principal de César Vallejo, opuesto al dolor y la muerte. Amor no solo a sus seres queridos, sino también a los que más sufren, y se refiere a los seres que se esfuerzan por la libertad y dignidad del hombre, aunque a veces tal búsqueda parezca solo un sueño, ya que la realidad sigue siendo desigual o injusta. Se considera una constante diálogo entre los personajes para alcanzar una nueva sociedad, en donde prevalezca la equidad y la autodeterminación de los integrantes de una nación o país. El humanismo de César Vallejo es un componente fundamental del compromiso social manifestado en el poemario España aparta de mí este cáliz, en donde se identifica con los republicanos en la Guerra Civil Española en aquel texto y se solidariza con los hombres que más sufren.
Cristianismo. El título de este poemario se inspira en un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo, en la disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad, se dirige a Dios su Padre diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vallejo identifica al miliciano republicano que parte al frente de lucha con este Cristo sufriente, que ha de sufrir y morir en una pelea, que desde la óptica del poeta trasciende a una dimensión cósmica. No es un canto u oda que ensalce las batallas o hechos bélicos, ni una alabanza a gestas singulares de guerreros, sino la contemplación alucinada que hace el poeta del martirio de un pueblo, de una lucha fratricida, espantosa, de la cual el poeta tiene esperanza de que renazca con nueva luz y brío, como en el relato bíblico espera que de ella se produzca una resurrección. En otro de sus poemas más célebres de esta colección, el poeta apela a la piedad y la misericordia de todos los hombres para vencer a la muerte. El amor universal hará el milagro. El poeta falleció cuando las tropas franquistas, que ya habían iniciado su ofensiva en el Bajo Ebro, llegaban al Mediterráneo por Vinaroz y cortaban en dos la España republicana. Tal vez ya meses antes el poeta intuía el desenlace de la contienda, lo que se vislumbra en este llamado a los niños del mundo del último poema, el mismo que da el título al poemario. La sociedad española en la actualidad ha mejorado su nivel de vida, aunque sigue siendo inferior en algunos otros países de Europa. España se ha convertido en una sociedad de consumo de masas, en donde la democracia permitió consolidar el estado de bienestar, garantizando las prestaciones y servicios básicos, aunque la crisis económica internacional plantea la necesidad de reducir el gasto público y revisar algunos fundamentos del estado de bienestar. La adopción de medidas en tal sentido ha provocado inquietud social y una creciente contestación a la labor política del gobierno. Entrevista. Saludamos cordialmente y presentamos a la licenciada Angélica Palacios, docente con más de 30 años de experiencia trabajando para la educación y formación de jóvenes. Mucho gusto, docente, y le agradecemos que nos responda a las siguientes preguntas. Del poemario España, aparta de mí este cáliz, ¿qué aspectos importantes considera? Como en la mayoría de los autores, es el momento social el que de una manera u otra va a influenciar en César Vallejo. La temática de esta obra no solamente la escribió, sino que vivenció lo escrito, siendo el reflejo de una sociedad que sufría el contexto histórico que vivía. Él no solamente fue un poeta, sino un hombre que plasmó su pensamiento y compromiso social en la narrativa y logró expresar el sentimiento humano en su poema, con presencia de vocabulario bíblico en este poemario. ¿Qué valores nos hace reflexionar? La vida de César Vallejo está forjada en la fragua de la desesperanza, el sufrimiento por lo perdido y las revoluciones sociales. Su niñez fue pobre, triste y desconsolada, incluso hasta antes de su muerte. Todo esto formó al poeta que hoy conocemos. César Vallejo asume una posición solidaria y de esperanza, al asumir la ideología marxista como soporte conceptual, que le permitió plasmar de manera original la solidaridad como forma suprema de salvación de la humanidad frente a los embates que genera la desigualdad social. Sin duda, uno de los poetas contemporáneos más controvertidos de América Latina. Su obra ha sido objeto de comentarios, críticas, seminarios y coloquios literarios. Vallejo es un poeta humanista. El ser humano es su fuente de inspiración y el eje de sus preocupaciones. Pero este humanismo no es lineal, sino que nace en la desesperación metafísica del hombre individual, en este caso el mismo poeta, y continúa en el descubrimiento gracias al marxismo del hombre verdadero,
de ese ser social más justo y solidario que vivirá en el socialismo que hoy se anuncia como utopía, en los sueños de libertad de la clase trabajadora y los movimientos sociales. Otros elementos básicos de la poesía vallejiana son la religiosidad popular de los primeros cristianos y un Dios humanizado, convertido en niño gracias a la magia de la palabra. Ese niño comparte con el pequeño César el hambre, la soledad y un sentimiento irremediable de orfandad y desamparo en un pequeño rancho de Santiago de Chuco. Su poesía es por sobre todas las cosas la expresión de la belleza, es un duro bregar con las palabras para producir nuevas sensaciones y emociones, sonidos que nos devuelven la fe en el ser humano, versos que trascienden más allá del tiempo y la distancia.